con hambre y sed to speak to these people that have come with de hunger tu palabra, Señor. and thirst of your word. Dame lengua de sabios para hablar palabras al cansado. Give me the tongue of the wise to speak words to the weary, Que yo pueda hacer, Padre mío, esa conexión del cielo a la tierra that I be able to be that connection from para heaven to earth, impartir la vida de Cristo a este pueblo. to impart the life of Christ to these people. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. In the powerful name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús, Padre, toca cada In corazón. the name of Jesus, Father, touch every heart. Abre los corazones para recibir tu palabra con mansedumbre Open the hearts to receive your word with meekness en esta noche. tonight. Que tu palabra nos cambie. That your Que word tu will change palabra us. nos liberte. That Que your tu word palabra will nos free us. transforme, That will Señor. transform us. Es tu palabra la que cambia. It is your word that changes us. Así que, Señor, en esta noche So therefore tonight, Lord, queremos oír tu voz. we want to hear your voice. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Que tú seas glorificado y tú seas exaltado. that you will be glorified and exalted. In Jesus' name. El título de mi mensaje en esta noche es Toma tu cruz y sígueme. Title for tonight is Take Your Cross and Follow Me. ¿Cuántos le gustó la prédica del domingo? I mean, you like the preaching from Sunday. Wow, fue una bendición grande esa It was a palabra. great blessing, that word. Es lo que estaba diciendo el pastor, es en estos últimos días es poderoso. What Pastor's Porque en been saying the estos last últimos few days días, is powerful. como él estaba diciendo, la apostasía está por todo lugar. As he's been saying, apostasy Y, it's all over. y el evangelio se ha corrompido. And the gospel has been corrupted. Pero nosotros tenemos que mantenernos ahí We have to maintain en la there cruz y la sangre de Cristo. on the cross and on the blood of Jesus. Amén. Eso no se puede sacar de ahí. That cannot be taken out of there. El amor es tremendo porque por amor It is because of love fue que Cristo dio su vida por nosotros. that Christ gave his life for us. Y Él nos ama tanto And he loves us so que much quiere lo mejor para todos that he wants the nosotros. best for us. Por eso dejó su gloria y vino aquí a la tierra. That is why he left his glory and came here to earth. Pero nosotros tenemos que seguir hablando todo el evangelio completo. But we have to keep on talking about the whole gospel, Todo el evangelio. Amén. all of the gospel. Así que vamos a ir a Mateo 16, 24. We're going to go to Matthew 16, verse 24. Pero quiero, antes de esos versículos, But before that verse, Jesús estaba hablando con sus discípulos. Jesus was talking with his disciples. Y después de que Pedro, él le había dicho a sus discípulos, After he told his disciples, ¿quién dice la gente que yo soy? who do the people say that I am? Unos le dijeron, unos dicen que tú eres Elías, Jeremías, uno de los profetas. Some say that you're Elijah, Jeremiah, one of the prophets. Y él le dice, ¿quién dicen ustedes que yo soy? And then he said to them, who do you think I am? Y dice Pedro, tú eres el Cristo, And Peter said, el you Hijo are del Dios viviente. the Christ, the living Son of God. Y Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, And Jesus told him, it was sino not mi revealed to Padre you que está en los cielos. by flesh or blood, but my Father who is in heaven. Y yo te digo que tú eres Pedro, And I tell you that you are Peter, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. and upon this rock I will build my church, or edify my church. Tremenda revelación que recibió Pedro del cielo. What a great revelation that Peter received from heaven. Pero después en otro momento But later, in another moment, dijo Jesús a sus discípulos, Jesus said to his disciples, se me acerca el tiempo my time is coming para ir a Jerusalén, to go to Jerusalem, donde seré atormentado o por los ancianos, por los sacerdotes,
por los escribas where I'll be tormented by the scribes, the priests, y seré muerto y resucitaré al tercer día. and I will die and I will resurrect on the third Y day. Pedro lo tomó aparte y le dijo, And Peter took him to the side and he told ¿cómo him, va a ser esto? how is this going to be? No permitas que eso te acontezca. Don't allow that to happen. Pero antes de eso le dijo, ten misericordia de ti. But before that, he said, have mercy upon yourself. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. And what did Jesus say to him? Depart from me, Satan. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Because you're not putting your eyes upon the things on heaven, but upon the things Pero on le the estoy earth. explicando eso porque ya luego seguimos, pero Pedro acaba de recibir una revelación tremenda. Peter just received ¿De a quién great es el revelation Cristo? of who Christ is, ¿Quién es Jesús? El Cristo, of who Jesus el Christ is, ungido, the el anointed, Mesías. the Messiah. Pero entonces, casi enseguida, But then right after, le está diciendo, no, ten misericordia, ten compasión de ti. have compassion upon yourself. Ahí lo dejo, vamos a seguir. En el 16:24 On Matthew 16:24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, then Jesus said to his disciples, si alguno quiere venir en pos de mí, if anyone desires to come after me, niéguese a sí mismo, let him deny himself tome su cruz and take up his cross y sígame. and follow me. Fíjate que dice, si alguno quiere, Notice that it says, if anyone wants to. no está diciéndolo, tienes que hacerlo. He's not saying you have to do it. Si alguno quiere venir en pos de mí, If anyone desires to come after me, niéguese a sí mismo let himself deny su cruz himself, take your y cross sígame. and follow me. Y tú dirás, pero yo no soy discípulo. And you might say, well, I'm not a disciple. Pues mira, Jesús le dijo a los discípulos que fueran a predicar, a ser discípulos a todas las naciones. Jesus told his disciples to do disciples or to go Así que preaching to all todos nations. nosotros somos llamados a ser discípulos de Jesús. So we are all called to be disciples of Jesus Porque todos queremos seguir a Jesús. because we ¿Sí o all want no? to follow Jesus. Yes or no? Pues él está diciendo aquí, si alguno quiere venir en pos de mí. If anyone wants to follow me, he's saying. ¿Cuántos quieren ir en pos de Jesús? How many want to follow Jesus? Entonces le dice, niéguese a sí mismo. Deny himself Tome su cruz. and take up your sígame. cross and follow me. Entonces, ¿para qué sería que teníamos que tomar la cruz? So then why is it that we have to take the cross? Él dijo que niéguese a sí mismo. He said to deny ourselves. Entonces la cruz So then the cross es para permanecer crucificado con Cristo. is to remain crucified with Christ. El viejo hombre The old man que tú y yo éramos that you and I were fue crucificado con Cristo. was crucified with Christ. Ese viejo hombre tiene que permanecer crucificado en la cruz. That old man must remain crucified on the cross. No podemos permitir que esa vieja naturaleza se levante. We cannot allow that old nature to Porque rise up esa again. vieja naturaleza tiene que morir, Because tiene that que old nature permanecer muerta. Has to die. It has ¿Para to appear qué? dead. Why? Para que la vida de resurrección So then the life en of nosotros, resurrection in la us, vida nueva se manifieste. the new life will be Para que se manifested. manifieste Cristo a través de nosotros. So Christ will be manifested in us. Amén. Y entonces dice, porque todo el que quiera salvar su vida, So whoever wants to save his life la perderá. will lose it. ¿Y qué es salvar mi vida? And what is to save your life? Querer salvar mis intereses. To want to save my interests. Cuando el Señor nos llama, Él está pidiendo una entrega total. When the Lord calls us, He's asking for a full surrender. Surrender. Ajá. Una entrega total. A full surrender. No puede ser a medias. It cannot be halfway. Bueno, yo no sé usted.
Well, I don't know about Pero you, cuando yo me entregué a Cristo, but when I gave myself to Christ, yo me di completa. I gave myself completely. Y por eso Él quiere tu corazón, Él quiere que tú te rindas completamente a Él. That's why he wants your heart. He wants Porque you Él to quiere surrender hacer completely cosas unto him. maravillosas con tu vida. Because he wants to do great things with your life. Él quiere alcanzar a otros a través de ti. He wants to reach others through you. Así que no vamos a poner excusas, So therefore, we're not going to place any excuses, sino que vamos a perder la vida nuestra. but rather ¿Qué- lose qué our quiere own decir? life. ¿Qué quiere decir eso, perder la vida nuestra? What does it mean to Como lose our estaba own life? diciendo, As we were saying, ambiciones egoístas, the selfish ambitions, cosas que nos impiden seguir a Jesús, things that don't allow us to follow Jesus, tienen que ser clavadas en la cruz. have to be Todo eso tiene que ser clavado. nailed to the cross. Mi propia voluntad My own will tiene que ser clavada porque has to be ahora nailed because now yo hago la voluntad de Él, no I la do his mía. will, not my will. Todas esas cosas tienen que ser clavadas en esa cruz. All of those things need to Por be nailed eso on the no nos cross. podemos separar de la cruz. That's why we cannot separate from the cross. Cada día yo vivo, pero cada día muero. Every day I live, but every day I die. Vivo para Jesús, I live for Jesus, pero muero a todo lo que me quiere separar de Él. but I die to everything that wants to Y lo separate me from clavo en him. esa cruz. And I nail it to that cross. Por eso tenemos que estar bien conscientes That's why we have to be conscious que ya fuimos crucificados con Cristo. that we've been crucified with Christ. Ya no vivo yo, I no longer live, mas vive Cristo en mí. but Christ lives in me. Y lo que ahora vivo en esta carne, en And what I este live cuerpo, in this flesh, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, I live it through the faith of the Son of que God me amó y se entregó a sí mismo por mí. that loved me and he gave himself for me. Por eso que Pablo decía eso, ese versículo que acabo de decir. That's why Paul would say that verse that I just said. Con Cristo estoy. With Christ, I'm crucified. No que estuve, It's not that I ni was voy a estar. or I'm going to be. Con Cristo estoy. With Christ, I am Juntamente crucificado. together Ya crucified. no vivo yo, I no longer live, mas vive Cristo en mí. but Christ lives in me. Y lo que ahora vivo en la carne, And what I live in the flesh, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, I live it in the que faith me amó of the Son of y God, se entregó that he loved a me and sí gave mismo himself por mí. for me. Y si Él se entregó a sí mismo por mí, And if he gave ¿por himself qué for yo me, no me puedo entregar por Él? Why can't I give myself the same way? Así que nosotros, para eso está la cruz, So that's why the cross is there for. para que vayamos cada día estemos rendidos a Él. So every day we're surrender unto him. Él es nuestro Señor. He is our Lord. Él es el Señor. He is the Lord. A veces cuando la gente se entrega a Cristo, When people surrender unto lo Christ, reciben como Salvador, they receive him as a Savior, pero no lo quieren como Señor. but they don't want him as a Lord. El Señor es al que tú le rindes todo. The Lord is the one you surrender everything to, El que te dirige, el que te guía, el que te enseña. the one that teaches you and guides you. Así que es bueno recibir la salvación. It is good to receive salvation, Pero yo voy desde ese momento, but from that moment on, yo tomo mi cruz I take my cross y lo sigo. and I follow him. Cada uno de nosotros. Every one of us. Amén. Todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Everyone who loses their life because of me, they will find it. Todo el que pierda su vida. ¿Sabe por qué repito mucho? Porque quiero que entiendan bien. Why do I repeat a lot? Because I want you to understand Y que well podamos captar eso. and to be able to captivate that. Porque si nosotros vivimos de Because if acuerdo a we esta live palabra, according to this word, vivimos en victoria todos los días de nuestra we vida. live in victory every day of our lives. Porque somos dirigidos por Jesús. Because we are Por el guided by Espíritu Jesus, Santo que mora en nosotros. by the Holy Spirit that dwells on us. Y dice luego, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? For what profit it is to a man if he gains the whole world and loses his own soul?
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Or what will a man give in exchange for his soul? A veces estamos tan metidos en las cosas del mundo. Sometimes we are too deep in the things of the world. Esas cosas tenemos que echarlas para un lado. Those things, we have to place them to the side. No quiere decir nosotros vivimos en el mundo, We live in the world, pero no somos del mundo. but we are not from this world. Amén. Así que vivimos para Él. So therefore, we live for him. Y si vivimos con Él, dice, si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. If we die with Christ, we Romanos also believe 6:8. that we will also live with him. Romans 6, 8 through 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. And if we die with Christ, we also believe that we will live with Sabiendo que him. Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Knowing that Christ resurrected from the dead will no longer die, La muerte no se enseñorea más de Él. the death will not overrule upon him, Porque en cuanto murió al pecado, murió. because since he died to the sin Una vez por todas. once and for all, Mas en cuanto vive, para Dios vive. and if he lives for God, he lives for God. Quiere decir que nosotros, So it means that us, si morimos al pecado, ¿por qué vamos a estar aún en él? if we die for the sin, why are we supposed to be still No in it? podemos. We cannot. Porque cuando nosotros morimos con Cristo, Because when we die with el Christ, hombre viejo murió con Cristo, the old man died with Christ, recibió vida nueva. it received a new life. So, tenemos el hombre nuevo que es el espíritu nuevo en nosotros, So we have the new spirit in us, donde mora el Espíritu Santo de Dios. where the Holy Spirit of God dwells. Así que si él no muere, So if he doesn't die, nosotros tampoco, neither we will. porque él vive en gloria, Because he lives in para la glory, gloria de Dios. for the glory of God. Resucitó de los muertos. He resurrected from the Y dead. como él resucitó de los muertos, And since he nosotros resurrected from the resucitamos de dead, los muertos we also resurrect with him para vida nueva, for a new life, no para quedarnos igual, not to stay the same, porque el sacrificio de Jesucristo no fue en vano. because the sacrifice of Jesus was not in vain. Y entonces hoy con tantas enseñanzas que hay por ahí, So with so many teachings out there, la gente piensa people que believe pueden seguir pecando. that they can keep on sinning. Cuando tú de verdad te entregas a Jesús, When you truly give yourself unto Jesus, te envuelves tanto con Él, you involve yourself so much te haces uno con Él, that you become one with te him. enlazas con Él You become one with him. y nada te puede separar de And Él. nothing can separate you from him. Y entonces, ¿por qué pasa que a veces la gente están haciendo su voluntad por ahí? So then why is it that some people are doing their own will? Que no están teniendo la comunión con Dios. That they're not having a communion with God? Porque Él nos salvó, Because he saved us. nos libertó He freed us para tener comunión con Él. to have communion with him. Desde el momento que recibimos a Cristo, From the moment that we receive Christ, ya ese espíritu nuevo en ti tiene hambre por Dios. that new spirit within you is Tiene hungry hambre por su for God, palabra. hungry for his word. Tiene hambre por todo lo que es de Dios. Is Quiere hungry for estar- everything that pertains Yo to estoy God. hablando por cuando yo me convertí, I'm talking when I got converted. por mi experiencia. By my experience, Yo en todo quería estar. I wanted to Y be involved in todavía quiero everything. estar y hacen 45 años. And I still want to be involved. It's been 45 years already. Pero eso depende de ti. But that depends on you. Dios quiere que siempre estés ahí en esa intimidad con Él. God Uno always con wants Él. you to be in that intimacy, to Pero be one tú with him. escoges. But you choose. Él nos ama He loves us y desea que estemos en su presencia. and yearns for us to be before his presence. Pero tú escoges. But you choose. Amén. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? How many want to follow Jesus?
pues tenemos que negarnos a nosotros mismos, agarrar nuestra cruz y seguirle. We have to deny ourselves, take hold of our cross, and follow him. Amén. Así también nosotros, dice después, ahí mismo en Romanos 6, del 8 al 11. Romans 6, 8 through 11. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, Likewise, you also reckon yourself to be pero dead, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. but alive to God in Christ Jesus our Lord. En Romanos 8:13 dice así: Romans 8:13. porque si vivís conforme a la carne, For if you live according to the flesh, moriréis. you will die. La paga el deseo de la carne es muerte. The wages of sin is death, Y la paga del pecado es muerte. and the wages of sin is death. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. But if by the Spirit you put death to deeds, the Para- body will live. ¿Para qué Dios nos dejó el Espíritu Santo? Why did Jesus leave us the Holy Spirit? Para que nos dirija, para que nos guíe. So it will guide us and direct us. Los hijos de Dios somos dirigidos por el Espíritu. The sons of God are guided by the Holy Spirit. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que hace su propia voluntad? So why is there so many people that do their own will? Y a veces le vienen mal porque hicieron decisiones incorrectas And sometimes it goes bad for them because they made the en su wrong propia choices voluntad y ni siquiera le pidieron a Dios, upon their own will. They didn't even al bother to ask Espíritu God Santo que or the los Holy dirija. Spirit to guide them. En la Biblia hay una mujer In the Bible, there's a woman. que se llama Noemi. Her name is Noemi. Su familia Her family, tenía su esposo, 2 hijos y ella. Eran ellos 2 y sus 2 hijos. it was her husband and her 2 children, Y vivían en Belén de Judea. and they live in Bethlehem of Judea. Thank you. Que significa casa de pan. That means house of bread. Entonces vino un hambre sobre la tierra So then a hunger came upon the earth, y ellos enseguida se fueron a Moab. and then they went to Moab. No dice que le pidieron dirección a Dios. It doesn't say that they asked Se direction to fueron God. porque allá había comida. They left because there was food over there. Dejaron el lugar de asignación de Dios. They left their place of assignment from God. No dejes tu lugar de asignado por Dios. Don't leave your assigned place by God A menos que Dios no te remueva. unless God does not remove you. Pues ellos se fueron So they left a Moab. to Moab. Cuando llegaron a Moab, When they arrived, murió el esposo de Noemí. Noemi's husband died. Al tiempo murió el otro hijo. And when in time one of her children died, Un tiempo más murió el otro hijo. and later on the other child died. Y Noemí decidió regresar al lugar de su asignamiento. So then Noemi decided to go back to her place to her assigned place. Volvió a Belén, She went back to Bethlehem. pero ya vino amargada. But she came all bitter. Si le hubiera pedido dirección al Espíritu Santo, If she would have asked direction to the Holy Spirit, ellos hubieran estado bien. Porque si Dios te mandó a un lugar they would have been okay. If God sent you to a place, y en ese lugar hay hambre and in that place there's hunger, o están las cosas malas, or things are going bad, Dios está ahí contigo. God is there in the midst. Él te va a ayudar. He's going to help you. Vas a pasar por un proceso que te va a llevar a crecimiento. You're going to go through a process that's going to take you to grow. No hagas tus propias decisiones. Don't make your own decisions. Sé dirigido por el Espíritu Santo. Be guided by the Holy Spirit. Para esto Dios nos dio su Espíritu. That is why God left His Para Holy que Él Spirit, nos guíe so He en can todo. guide us in everything. No nada más en las cosas espirituales, Not only in the sino spiritual también things,
a dónde nos movemos, a donde Él tiene cuidado de nosotros. But wherever we move, He has a care of Él us. tiene su lugar de asignamiento para ti. He has His place of assignment for Porque you Él tiene planes con tu vida. because He has plans with your life. Así que no hagas que esos planes se rompan o se detengan. So don't allow for those plans to break or stop. En Romanos 8:36, In Romans 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. as it is written, for your sake we are killed all day long. We are counted as sheep for the slaughter. Antes en todas estas cosas Yet in all these things, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. we are more than conquerors through Him who loved us. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. For your sake we are killed all day long. Somos contados como ovejas de matadero. We are counted as sheep for the slaughter. No importa lo que pasemos. It doesn't matter what we No go through, importa, pero nosotros somos ovejas en medio de lobos. but we are sheep in the midst Van of a venir wolves. cosas a nuestras vidas, Things are going to come to our lives. pero mantengámonos firmes en la palabra de Dios. But maintain firm in the word of God. ¿Tú sabes qué está pasando en los cristianos hoy en día? You know what's happening with Christians today? Que no leen la palabra de Dios. That they don't read the word of God. Muchos, no estoy hablando todos, Many pero of them, la I'm not mayoría saying them, all of them, no but leen la palabra de Dios. the majority do not read the word of God. ¿Cómo el Espíritu Santo te puede dirigir si tú no estás comiendo espiritualmente? How can the Holy Spirit guide you if you're not eating Porque el spiritually? Espíritu Santo nos dirige por medio de la palabra de Dios. Because the Holy Spirit will guide us through the word of God. Es nuestra, tenemos que hacer, disciplinarnos a leer la palabra de Dios. We have to be disciplined to read the Cada word of día. God every day. Yo no lo digo que es como una disciplina, es un deleite. I don't say that it's a discipline. For me, it's a delight. Yo no sé, pero yo amo la palabra de I don't Dios. know, but I love the word of God. Y yo sé que el que ha nacido de nuevo ama la palabra And de I know Dios. that the one that's born again loves the word of ¿Cómo yo God. puedo venir aquí, levantar mis manos y decir, Jesús, te amo? How can I come here and say, Jesús, te Jesus, amo. I love you, Y no leo su palabra. and I don't read his word? Porque la palabra es el Jesús. Because the word is Jesus. En el principio era el verbo. In the beginning was the Verb, Y el verbo era con Dios. and the Verb was with Y el God, verbo era Dios. and the Verb was God, Y el verbo se hizo carne. and the Verb became flesh. Y habitó entre nosotros. And he was El among verbo us. es la palabra The verb is que the se word hizo carne en Jesús. That was made flesh in Jesus. Si yo amo a Jesús, If I love Jesus, yo amo su palabra. I love his word. Si la palabra de Dios no podemos alcanzar Without the word of God, we cannot lo que accomplish Dios tiene preparado para nosotros. what God has prepared for us. Amén. Perdón. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores Yet in all these things por we are medio de more aquel que nos amó. than conquerors through him who loved Que no us. importa lo que tú pases, no importa lo que pasemos, That it doesn't matter what we go through, somos más que vencedores. we are more than conquerors. Porque Él está con nosotros. Because he is with us. En Él somos más que vencedores. In him we are No more en than mis propias conquerors. fuerzas. It's not my own Porque sin strength. Él yo nada soy y nada puedo hacer. Because without him I am Pero en Él soy nothing. fuerte. In nothing I can En Él do. soy constante. In him I am en Él strong. soy perseverante. In him I am perseverant. Pero es en Él. But it is in him. Tengo que permanecer en su palabra I have to remain in his para word. permanecer en Él. To remain in him. Amén. Romanos 6:6 dice, Romans 6:6. sabiendo esto, no le estoy diciendo los puntos a la gente, perdón. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin.
Fíjate que dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, so that the body of sin might be a done fin de away, que no sirvamos más al pecado. that we no longer be slaves of Si sin. tú lees todo el capítulo de Romanos 6, If you read the whole chapter of Romans 6, tú vas a ver ahí you're going to see there todo lo que dice acerca de la victoria contra el pecado. everything that it says about the victory against sin. Así que nosotros no tenemos que dejarnos controlar por el enemigo. So we don't have to be let ourselves be controlled by the enemy. No podemos ceder a eso. We cannot yield Nosotros unto somos that. hijos de Dios. We are sons of God. Y es cierto que algunas veces fallamos, It's true that sometimes we will fail, pero no premeditamos el pecado. but we don't premeditate No sin. podemos permanecer en el pecado, We cannot remain in sin, permaneciendo y después venir a la iglesia como si nada, And to y come sigo to church pecando y sigo pecando, no hay convicción. like nothing happened. Keep on sinning. There is no conviction. Eso quiere decir que tengo que nacer de nuevo. That means that I need to be born again. Tengo que nacer de nuevo. I need to be born again. Porque el Hijo de Dios, cuando dice Jesús que por su fruto le conoceréis. Jesus says that by their fruits they should be known or shall be known. Y en Primera de Juan dice que el que peca es del diablo. In 1 John it says that he who sins is from the devil. No estoy diciendo que sí, todos fallamos a veces. Yes, we all failed sometimes, Pero abogado tenemos delante del Padre. but we have. Una cosa es que tú caigas One y thing is otra that you cosa fall. es que permanezcas. And another thing is that you remain. Porque nosotros sí podemos caer, pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo enseguida te pone los wipers. Because we can fall, but the Y Holy te da Spirit right away convicción. turns on the wipers and gives you conviction. Y la sangre de Cristo que sigue fluyendo. And the blood of Jesus that Nos keeps on limpia flowing, de todo it pecado. cleanses us from all sin. Y volvemos a seguir caminando con Él. And we keep on walking with Him. Pero yo estoy hablando de la gente que que saben que es pecado lo que están haciendo. But I'm talking about the people that know that they're doing sin Y oyen la palabra and they hear the word y permanecen en el pecado. and they still remain in the sin. Hay que arrepentirse, hay que nacer de verdad de nuevo. We have to repent. We have to be born again, Porque truly. como decía el pastor el domingo, no porque yo haga la oración del pecador, As Pastor was saying Sunday, not because I do the prayer of the sinner, ya nací de nuevo. I'm already born again. Porque a veces mucha gente lo hace de la boca para afuera, Because a lot of times people do it pero from the no lips han out. creído verdaderamente en el corazón. But they have not believed truly with the heart. Y Romanos, ¿qué es lo que nos dice Romanos 9 y 10? Romans 9 and 10. Si crees en tu corazón If you believe within your heart, if you confess y with your mouth, confiesas con tu boca if you que confess with your Jesucristo mouth es el Señor, that Lord is Jesus, serás salvo. you will be saved. No porque confieses con la boca, sino que crees primero. Not because you confess with your mouth, but you have to Cree de believe todo first. corazón Believe with all of your heart, y entonces lo confiesas con tu boca. and then you confess it with your mouth. Porque tú creíste en ese sacrificio en la cruz. Because you believe in that Que sacrifice Cristo on the cross. murió por ti, por tus pecados. That Christ died for you Y and que your Dios lo sins. levantó de los muertos. And that He was raised from the Por dead. creerlo de todo corazón. By believing with all your heart, Entonces, then cuando haces la oración, when you make the prayer, eres salvo. you are saved. Porque esto es por fe. Because this is by Esto faith. no es por mi habilidad. This is not my abilities. Esto es por fe. This is by faith. Amén. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Colosenses 3:5. Colossians 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Therefore, put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience, En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. in which you yourselves once walked when you lived in them. La ira de Dios The wrath of God, viene sobre los hijos de desobediencia. it comes upon the sons of disobedience. Ay, pero si Dios es amor, Well, if God is love, ¿cómo es eso que how can this la be ira? the wrath of God? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. God is love, but he's also a consuming fire. No podemos quitar parte de la palabra que no me conviene. We cannot just take part of the word that just convenient to Dios us. nos ama He loves tanto us. que dio lo mejor que tenía su único hijo He loves us so much that he gave the best that he had, his only por son, gracia, by grace, para que nosotros caminemos en justicia y santidad. so we can walk in righteousness and holiness. Fuimos santificados, recibimos la justicia de Dios cuando fuimos salvos. We were sanctified. We received the righteousness when we were saved. Pero Él nos dejó el Espíritu Santo But he left us the Holy para que Spirit continuemos caminando en santidad. so we can continue walking in holiness. Así que la gracia es el poder de Dios So the para grace- vivir en justicia y santidad. The grace is the power of God to be able to live in justice and in holiness. Es el poder de Dios. It is the power of God. El Espíritu Santo The Holy Spirit te ayuda a permanecer en justicia y santidad. helps you remain in justice, Porque como decía el In holiness. pastor el otro día, because Pastor was saying, tú no puedes pecar si verdaderamente estás enlazado con Cristo. you cannot sin if you are truly together with Christ. No Or puedes pecar porque te sientes miserable. you cannot El sin because you feel Espíritu Santo miserable. te da convicción The Holy Spirit gives you y conviction, tienes que arrepentirte. and you have to repent. No puedes permanecer en el pecado. You cannot remain in sin. La gracia no es una licencia para pecar. Grace is not a license to keep on sinning. La gracia es el poder, vuelvo y repito, para caminar en justicia y santidad. The grace is the power to walk in justice and in holiness. Colosenses 3:5. Colossians 3:5. No, perdón, eso lo leímos ya. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. But now you yourselves are to put off all these anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds. Si yo estoy enlazada con Dios, If I'm con Jesús, intertwined with Jesus, yo voy a hablar como Él habla. I'm going to speak the way he speaks. Yo voy a amar como Él ama. I'm going to love the way he loves. Yo voy a caminar como Él camina. I'm going to walk the way he walks. Yo voy a hablar verdad I'm going to talk truth porque Él habla verdad. because he speaks truth. El diablo es el padre de la mentira. The devil is the lie of all lies, the father of all lies. Así que eso no tiene cabida entre los cristianos, estar mintiendo unos a otros. So the Christians should not be lying to one another. Aunque sea contra ti, Even if it's against you, tienes que decir la verdad, di la verdad. you have to tell the truth. Tell Porque the Dios truth te va a honrar. because God is going to honor you. Una vez yo creo que dije eso hace mucho tiempo, I think I said this a long time ago. pero yo iba con mi hija. I was going Mi with hija my me vino a daughter buscar para ir a hacer compra. to go buy groceries. Ella había perdido su licencia She had lost her driver's license por un accidente que tuvieron.
because of an accident that they had. Entonces, saliendo de la casa como a un bloque, So leaving the house about a block, viene la policía, el bombillo, the police comes y la paró. and they stopped her Y yo or pulled her over. orando en el espíritu. And I was praying in the spirit. Y entonces le dice, dame tu licencia And she told her, give me your license y tu seguro. and your insurance. Y ella se puso a buscar. And she began to search for it. Bueno, estaba pretendiendo. que Or she was estaba buscando pretending la that she was licencia searching ahí. for the driver's license. Y entonces le dice, ay, se me quedó en la casa. And then she tells the officer, oh, I left it at home. Y él dice, ¿quién es ella? And he said, who is she? Y ella le dijo, es mi mamá. And she said, it's my mother. Y el policía me dijo, señora, ella tiene licencia. And the police asked me if she had a driver's license. En ese momento Dios me dijo, tu hija o yo. And at that moment, God told me, your daughter heard. Yo le dije, no, no tiene. And I said, no, she doesn't have one. Y el policía le dijo, te voy a dejar ir, And the police told her, I'm going to let you go, pero consíguete tu licencia. but get your license. Yo le dije a mi hija, I told my daughter, ¿tú sabes por qué el policía te dejó ir? do you know why the cop let you go? Porque yo decidí obedecer a Dios antes que defender a mi hija. Because I decided to obey God before defending my daughter. Y las lágrimas de mi hija And the tears that were on my empezó a daughter, llorar. she began to weep. Yo le dije, yo te amo con todo mi corazón, And I told her, I love you with all my heart, pero a Dios lo amo todavía más. but I love God even more. Él es primero en mi vida. He is the first one in my life. Primero que ustedes, primero que mi esposo, primero que mis padres, primero que He nadie. is before you, my husband, my Y parents, yo no voy a before anyone. comprometer su palabra And I'm not going to por nada ni compromise por nadie. His word for nothing or no one. Cuando tú decides obedecer a Dios, When you decide to obey God, Dios te va a honrar. God will honor you. Pero si tú decides But if you decide mentir y hacer lo que el enemigo te está poniendo to en lie la and to do mente what the para enemy is telling you defenderte, in the mind to defend, entonces Él no te va a defender. then He's not going to Dios defend no you. te va a honrar y God is vas a not going to honor salir you, mal. and you're going to be going the bad way. Porque cuando ella empezó a buscar, haciéndose que buscaba la licencia, Because when she pretended to look for her el driver's policía license, ya sabe esos cuentos. the police already knows those stories. Si yo me pongo de acuerdo con ella, If I was nos to hubieran llevado para allá, para el cuartel. be in agreement de la with her, then they policía. would have taken us to the police station. Pero yo me puse de acuerdo con el Espíritu Santo de Dios. But I came in accordance with the Holy Spirit of God, Y Él nos ayudó. and He helped us. Amén. Por eso estoy diciendo ese ejemplo I'm giving you that para example decirte que no te inventes mentiras para defenderte. to tell you to Tú not invent tienes un lies abogado que te defiende que se llama Jesús. to defend yourself. You have El Jesus will Espíritu defend you. Santo está ahí para que te ayude. The Holy Spirit is there to help you. Siempre di la verdad. Always tell the truth. Amén. Amén. Pues dice ahí que no mintáis los unos a los otros, To not lie to one another. habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Antes nosotros vivíamos en esas cosas, We used to live in those things, tratando de defendernos y trying to defend ourselves mintiendo, and haciendo lying, todo eso que dice ahí. and doing everything that it says there. Pero ya nosotros no somos eso. But we are no longer Somos that. hijos de Dios. We are sons of Y God. los hijos son como el papá. And the sons are like the Father. Los hijos son como el padre. The sons are like the Father. No como el padre Satanás. Jesús le dijo a aquellos fariseos, vosotros sois hijos de told the- vuestro padre el diablo, The Pharisees, you are porque sons sus obras hacéis. of your father, the Nosotros no devil. podemos hacer las obras del diablo, Because they do the devil's work. porque We cannot do the Jesucristo devil's vino a work. deshacer las obras del diablo. Because Jesus Christ came to Nosotros undone. vamos a hacer works of buenas the devil. obras para Dios. We're going to do good works Porque for nosotros God. para eso fuimos lavados y comprados con la sangre. That's why we were cleansed and Para bought by the buenas blood obras. to good works. Amén. Santo, gloria a tu nombre, Señor. Segunda de Timoteo 2:11. 2 Timothy 2:11. Palabra fiel es esta.
Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. This is faithful saying, for if we Él die siempre permanece fiel. with him, we Aunque shall, nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. we always, when we are unfaithful, he remains faithful. Y el punto número 3, que no dije los primeros 2. Son 3 puntos nada más. El primero era, toma tu cruz. So the first point was take your cross. El segundo era, The second one, muere a ti mismo. die to yourself. Y el punto número 3, And point number 3, vive sin mancha live without any stain para Dios. for God. Amén. Efesios 1:4 dice, Ephesians 1:4 says, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué fue que nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. he chose us to be holy and blameless. Efesios 5:26. Ephesians 5:26. Aquí está hablando, Here he's Pablo le está talking, hablando Paul a is talking a los esposos, a los maridos. to the husbands. Ese no es el versículo que tengo, pero voy a hablar para que lo entiendan. Dice, maridos, Says, amad a husbands, vuestras mujeres love your wives como Cristo ama a la iglesia, just the way Christ loved the que church, se entregó a sí mismo por ella, that he gave his own life for him, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra, en el lavamiento del agua por la palabra. Él nos purifica por la palabra. he purifies us through the word. Amén. ¿Para qué? For what? Para santificarla, para To preparar la sanctify, for prepare iglesia the church para Dios. for God. Está preparando esa novia, ¿verdad? He's preparing that bride. Con la palabra es el lavamiento. ¿Cómo yo voy a ser lavada How am I going to be washed or cleansed y purificada por la palabra And si no purified by the leo, word no medito if I en don't read ella? it or meditate upon it? Yo tengo que hacer una decisión de empezar desde hoy. I have to make a decision to start from today. Amar la palabra de Dios. Love the word of God. Porque si yo amo a Dios, yo Because if I love yo God, voy a buscar tiempo con el Señor. I'm going to set time with the Lord. Recuerda que Él dijo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí The mismo. one who wants to follow me, Tome su deny cruz y yourself, sígame. take your cross and follow me. Niégate a ti mismo. Deny Cuando, yourself. ay, pero yo no tengo ganas de leer. Well, I really don't feel like reading. Prendo al diablo. I rebuke the devil. Cuando tú no tienes ganas, lo haces 3 veces más. When you don't have desire to do it, you do it 3 Porque times quien more. está poniéndote ese desánimo es Satanás. Because the one that's putting that discouragement Y hay is un dicho Satan. que dice, el que no quiere caldo se le dan 3 tazas. There's a saying, El que no quiere caldo se le dan 3 tazas. the one who doesn't want broth, you'll get 3 cups. Así que cuando no tienes ganas de leer la palabra, So when you don't want to read the entonces Bible, la lees más. then you read it even more. Si la leías por 1 hora, léela 2. If you read it for 1 hour, read it for 2. Si no tienes ganas de orar, If you don't have the desire to pray, entonces ponte de rodillas then get on your knees y ora. and pray. Porque lo que el diablo quiere es desanimarte para separarte de Jesús. Because what the devil wants to do is to discourage you, to separate you from Jesus. Si usted hace esas cosas, y siempre lo repito, siempre que predico, If you do those repito things, esas 2 cosas, and I la repeat those 2 palabra y la things, the oración. word and the prayer, La oración y la the prayer palabra and the word, son 2 cosas it's 2 que things nosotros no nos podemos dejar, dar el lujo de dejarlas de hacer. that we cannot give ourselves the Eso luxury to es stop doing them. indispensable. Es de vida o That is muerte. imperative. It is between death and life.
Yo tengo que permanecer en la palabra, I en la have to remain in the oración. word and in the prayer. Es un deleite. Yo It is no a sé por qué delight. la gente I don't know why people no le gusta la oración. don't like prayer. Yo no entiendo eso. I don't understand that. Porque a mí me gusta estar en la presencia de Dios. Because I like being before the presence of the Y Lord. el tiempo se va y tú no te das cuenta. And the time goes by, you don't even notice. Porque tú te metes ahí con Él. Because you get in Y with Him escuchas su voz. and you hear His voice Y te deleitas. and you delight yourself. Santo, empecemos a amar So let's la begin to palabra de love Dios, a buscar the su word of God. rostro en espíritu y en verdad. Search His face in spirit and in truth. Amén. Ahora no sé por dónde ir. Efesios 1:4 estaba leyendo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 5:26, para santificarla. De eso estábamos hablando. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En el 5:27, a fin de presentársela a sí mismo And to present her to Himself una iglesia gloriosa as a radiant church que no tuviese mancha ni arruga without stain or ni wrinkle cosa semejante, or any other blemish, sino que fuese santa y sin mancha. but holy and Eso es lo blameless. que está haciendo el Señor. That is what the Lord Por is eso doing. nos dio el Espíritu Santo. That's why He gave us the Holy El Spirit. Espíritu Santo nos está revistiendo, The Holy Spirit is preparándonos preparing para el us encuentro con for the nuestro encounter Rey. with our King. Él está preparando la iglesia. He is preparing Pero the church. nosotros tenemos que oír su voz y ser obedientes. But we have to hear His voice and be Ser obedient. sumisos a la voz de Be Dios. submissive to the word of, Dejarnos que word of el God. Espíritu Santo nos revista And allow the Holy con Spirit esas ropas de lino fino to dress us with a fine line, que linen. son las obras justas de los santos. Deja que el Espíritu Santo Let the Holy Spirit te revista porque will dress you. la venida del Señor está cerca. Because the coming of the Lord is close. ¿Cuántos vieron el drama? How many saw the drama? Eso es una verdad. Está That is a truth. cerca. Y Jesucristo He's coming viene soon. por una iglesia sin mancha y sin arruga. He's coming for Una a church iglesia without stain gloriosa, or wrinkles, a sin glorious mancha church y sin arruga. without stain or wrinkles. Amén. ¿Cuántos? Ahí no se necesitan cremas ni nada. You don't need any type of Todas las lotions. arrugas or- se van cuando tú te sometes al Señor. Amén. Y All las the wrinkles manchas, go away. Las manchas And son the lavadas y las blemishes. arrugas son estiradas con la palabra de Dios. They go away with the word of God. Amén. Filipenses 2:15. Philippians 2:14. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios quiere que nosotros seamos esa luz God wants us to be que that alumbra light las that will tinieblas. shine the darkness. Él quiere que nosotros seamos luz, He wants us to be the light. porque la luz en las tinieblas resplandece. Because the right? light in the darkness, it shines. En tu trabajo, Dios te puso ahí para resplandecer. In your job, He placed you there so you can shine. En la escuela, Dios te puso para In school, He resplandecer. placed you there so you can shine. Donde quiera que Dios te ha puesto es Wherever God para has placed you, que tú brilles is that you can y alumbres a los que están en and tinieblas. shine those that are in darkness. Pero si los cristianos empezamos a hacer obras But if de the la Christians vieja begin to creación, de la vieja criatura, Do works from the old creature or creation, ellos no van a ver la luz they're not going to see the light porque van a ver tinieblas. because they're going to see darkness. Pero si nosotros But if we hacemos lo que la palabra nos está do diciendo, what the word is telling us to do, vamos a brillar. we're going to shine. Y el mundo va a ver And the world is que tú going to eres see diferente. that you are different, Tú tienes algo que ellos no tienen. that you have something that y they don't que have, ellos quieren. that they want. Y van a venir a ti. And they're going to come y te to van you. a preguntar, And they're going to ask you, ¿qué tú tienes? what is it that you have? Yo quiero eso que tú tienes. I want that you have.
Eso es cuando vivimos That is when we live guiados por el Espíritu Santo guided de by the Dios. Holy Spirit of God. No tienes que ir a tratar de convencer a nadie, You don't have to go trying to convince anyone, porque con tu propio testimonio because with estás your own hablando. testimony you are speaking. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Actions speak louder than words. Porque si yo estoy hablando mucho de Jesucristo, Because I'm pero speaking mi a lot about testimonio es oscuro Jesus, but my testimony is y dark. sus obras son malas, My works are bad. ellos no, lo que va a traer es What is going to bring tinieblas al evangelio. is darkness to the gospel. Y esos cristianos son unos hipócritas. Mira, mira. Those Christians are hypocrites. Look at Eso es them. lo que ellos dicen. That's what they say. Pero nosotros But no we podemos permitir We eso. cannot allow that. Nosotros tenemos que seguir caminando con Jesús, We have to keep on walking with guiados Jesus, por el Espíritu guided by Santo the de Holy Dios, Spirit of God, para brillar To y shine. alumbrar a este mundo to shine this world que está perdido. that is Y lost. sabemos que la venida del Señor está cerca. And knowing that the coming Y of the Lord tenemos is que coming soon, agarrar todas las almas que podamos we have to get a hold of those con souls that we nuestro can testimonio. with our testimony. Amén. Judas 24, ya terminé casi. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. To him who is able to keep you from stumbling and to present you before his glorious presence with fault and with great joy. Él es poderoso, ¿para qué? Para guardarnos sin caída He is to y keep us from stumbling presentarnos sin mancha delante de la gloria de Dios. and present us without fault Con before the gran glorious alegría. presence of God with great joy. Aleluya. Gloria sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Thank you for your word. Tu palabra es vida y es Your espíritu, word Padre. is life and is Yo he spirit. hablado la palabra que tú me diste. I have spoken the word that you have given Ahora unto me. yo pido que esta palabra Now I ask that this se word haga vida will come en cada alive corazón, in every Señor. heart, Lord, Y que cada uno de and nosotros that each and every one of us comencemos a caminar will en begin to esta walk palabra, in this Señor. word, Que caminemos con Jesús that we will walk with todos los Jesus días de nuestra vida, every day of our Señor. lives, Lord, Que estemos conscientes that we will be conscious que el hombre viejo fue crucificado con Cristo that the old man was crucified with Christ y que caminamos en vida nueva. and that we walk in a new life. Padre, que estemos conscientes Father, that we are conscious de morir a nosotros mismos, of dying to a ourselves, nuestros deseos, to our Padre, own desires, a nuestras esas cosas que nos separan de Dios, to those things that separate us a from God, morir a nuestra vida, a nuestros intereses, a nuestras to excusas, die to our lives, our excuses, our own interests, y caminemos con nuestro Señor. and that we walk with our Lord, Que caminemos sin mancha, sin that we will contaminación de walk with este any mundo. contamination from this world. En el nombre de Jesús yo te In lo the name of pido, Jesus, I Señor. ask you, Lord, Glorifícate en nuestras vidas, glorify in our Señor. lives, Que podamos ser bendición that we may be able to be blessing al cuerpo de Cristo to the body of Christ y al mundo entero. and to the whole world. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén.